corazones, digo corredores, bienvenidos a Contando Kilómetros Podcast, tu podcast de running nostálgico con humor e información, aunque esta última, pues no necesariamente. El Running Meetup, donde descubriremos juntos muchas de las cosas que sucedieron y suceden en esto de correr, para poner en valor el presente y veremos que todo tiempo pasado únicamente fue anterior, aunque no necesariamente mejor. Aunque hay dos cosas en las que estáis de acuerdo tu abuelo, tu padre y tú, y es que Chris Santurino era una tremenda maquinarias y que la Maratón de Valencia hoy es un gigante, pero hubo un tiempo donde fue muy pequeño, y hoy os vamos a contar la historia de la Maratón de Valencia. Me presento, soy Ángel Sánchez, @contador de kilómetros, cuento historias corriendo y cuento kilómetros hablando, o al revés, porque últimamente corro bastante poco. Soy narrador deportivo y speaker de carreras, y también soy mocatriz, modelo, cantante y actriz. Me gusta hacer reír y soy mocatriz. Os lo he dicho mal, pero no lo voy a grabar otra vez. Bienvenidos todos, chicos, chicas, a Contando Kilómetros. Hoy vamos a hablar, a recordar un pequeño trozo de la historia de la Maratón de Valencia, que se ha celebrado este fin de semana. Más de 30.000 finisher de la Maratón de Valencia este fin de semana, récord absoluto en suelo español, récord femenino, tiempo más rápido de una mujer corriendo maratón este año. La verdad es que ha salido un día estupendo. Un poco de calor, un poco de humedad, alguno de vosotros no lo ha pasado del todo bien, también me consta, y la verdad es que a mí no me lo cuenta nadie, porque tengo la inmensa suerte de que si en una maratón hay 30.000 finisher, os he visto la carita a todos. Ha sido un fin de semana espectacular con la familia allí en Valencia, que aprovechamos para visitar la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Oceanographic, el Hemispheric. Un fin de semana espectacular en lo personal por estar allí con mi familia, y también en lo profesional porque estoy muy contento y muy satisfecho de la labor que hemos hecho en el punto de animación del kilómetro 33, con la gente de Colacao, con los compañeros de Miguel Ángel y el técnico de sonido, y la gran pantalla que ponemos, los compañeros de la televisión, que tenemos ahí un cámara también mostrando imágenes constantemente en la pantalla, y de la pequeña simbiosis que se genera con los propios vecinos valencianos, donde ya es un punto donde van a ver la maratón. Ya hay gente. Le enseñaba a Alex Heras hace poco una fotografía con Nieves. Nieves es la vecina del sexto A o sexto B, ahora no recuerdo. No llegó a ese nivel de detalle, es que se baja todos los años a hacerse una foto conmigo, porque formo parte ya de su historia de maratón. He recibido muchas felicitaciones, no tan, o sea, sí, por parte de los corredores, obviamente, por vosotros, vosotras que habéis corrido y que os alegráis de ver una cara conocida, de recibir un mensaje que quizá os ayude a seguir adelante en ese momento tan delicado, tan clave, y que nació la idea Yo intenté entrar en la Maratón de Valencia en 2017. En 2017 yo creo que ese año ya animé por primera vez en Madrid o en Sevilla con la mano de Fisio Relax. Y bueno, pues estaban todos los puestos cubiertos, llegué un poco tarde y no hubo manera. Y en 2018 yo me apunté a la carrera para correrla y la entrené muy bien, estaba muy bien entrenado. Y me surgió a los 10 días antes de la prueba, cuando justo recuerdo, después de haber corrido mi tirada larga, mi mejor tirada larga en muchísimo tiempo, unos 28 kilómetros, muy fuerte, pues recibí la llamada de Alex Heras para decir: oye, Ángel, la ciudad de Ranín, Valencia, tiene un hueco para tu voz, tiene un hueco para tu ánimo, y hemos pensado buscar un sitio en la zona de Campanar donde hay menos gente, es lo más alejado del centro, lo más alejado de la zona de meta, y donde quizás los ánimos puedan ser mucho mejor recibidos. Y así comenzó el proyecto de romper el muro. Yo, cuando vi aquel arco que cruzaba la zona por la que pasábamos, en aquella época creo que era el kilómetro 31, 32, luego hemos pasado al 33 con las diversas modificaciones del circuito, pero el punto es exactamente el mismo. Unas veces pilla un poquito antes, un poquito después, y la verdad es que
Me gusta mucho ese trabajo. Es quizás donde me siento yo más útil como animador, como speaker, porque primero, últimamente estoy atravesando problemas de salud, me duele la espalda, mi gemelo no acaba de arrancar, estoy haciendo pruebas, traumatólogos, podólogos, etcétera, y un pensamiento que me ha venido últimamente y que traté de plasmar el domingo en muchos tramos de carrera, porque era lo que me salía, lo que me nacía, era que no os rindierais, que siguierais adelante, porque igual no vuelves a tener otra oportunidad. Yo soy una persona tremendamente optimista y creo sinceramente que podré volver a correr una maratón, pero también pensaba, joder, llevo 4 meses con este problema, no he sido capaz de solucionarlo, y si mi vida pues al final va a ser esta, no correr. Entonces, me parecía muy interesante que esas personas que estaban a punto de ceder, de irse abajo, de parar, de dejar de luchar, se parasen y dentro de medio año, de un año, pensase, me cago en la hostia puta, era la última oportunidad que tuve y no la aproveché. Y entonces me pareció muy enriquecedor en la animación recordaros que quizás no sepas que estés corriendo tu última maratón. Hoy la Maratón de Valencia tiene fueron 36.000 inscripciones, tiene un 63%, creo recordado, 67% de participación extranjera, cosa que yo he notado en gran manera. De hecho, he tenido que ir reciclando mi capacidad de animar para tratar de los diversos mensajes lanzarlos en varios idiomas y que tengo que profundizar en esa labor si quiero seguir siendo útil, porque he visto desde ese 2018 que estuve por primera vez y que además ese año yo al tener mi dorsal, cuando pasó el autobús de los últimos corredores, el autobús Escoba, me puse mi dorsal y corrí hasta meta, cogí una medalla y me la guardé en el bolsillo. Y en el Puente de la Constitución, inmediatamente 4 o 5 días después, cogí y me fui a correr mi maratón por Villamanta. Hoy os veo en redes sociales a muchos corredores nacionales con un encendido debate sobre cómo es Valencia, que pues, no es que lo que piense yo, pero yo transmito lo que escucho, que se ha olvidado del corredor nacional, que se ha olvidado de lo valenciano, no nos gusta la lotería, no nos gusta nada, y gente dando patadas a los muebles, muy enfadada por el baloto, etcétera. En general, correr la Maratón de Valencia por 80 pavos, si lo has corrido en 2025, en 2026 me parece un regalo, está regaladísimo. Lógicamente, también entiendo la frustración del que de repente pues pasa, en vez de pagar 80 pavos a pagar 180, pues también lo entiendo mucho. Hoy la Maratón de Valencia es un evento internacional, es un evento gigante, es un evento hiper mega profesionalizado y es un evento que refleja la imagen no solo de Valencia, sino de un país al exterior, y mucha gente quiere venir a correr, es parte del bendito problema, ¿no? Que al final haces una cosa guay y todo el mundo quiere venir. Que eso per se es bueno. Lo que tendríamos que pensar es que pues probablemente nos jode un poco y nos pilla un poco a contrapié, porque la capacidad económica, renta per cápita, salario, mínimos, etcétera, en España pues es muy diferente al que puedan tener en muchos países europeos o del resto del mundo, y nos pone claramente en desventaja. Pero yo no venía a traer ese debate. Yo formo parte de la organización, ¿vale? Yo trabajo para la Maratón de Valencia, organizo carreras. I love it. You guys are so great. Le he dado al botón sin querer, perdonadme. Y pues os decía, aparte del corporativismo que pueda tener, yo tengo una visión también muy por detrás de los números que pueda haber, porque hay gente que se hace la cuenta loquísima de 180 euros por 36.000 y ese es el beneficio. Señores, hay que pagar muchísimas cosas organizando una maratón para 36.000 personas. Y además, pues la Maratón de Valencia da trabajo a muchísima gente, gente de manera directa e indirecta. No solo pues, yo como speaker, que no hago una labor altruista, yo voy allí y cobro por mi trabajo, el técnico de sonido, el que instala el trust este que tenemos de Rompe el Muro de Colacao,
Eso es solo lo que yo veo, en el kilómetro 36. El que lleva los váteres portátiles, esa empresa también cobra, cuidado, y no bien pagado por trabajar un fin de semana, por mover las cosas, mover un camión, etcétera. Hay muchos servicios directos que se generan puestos de trabajo alrededor de la maratón. Luego están los indirectos, que ese mismo taxista o ese mismo conductor de Uber que se queja porque el tráfico no sé qué, no sé cuánto, igual el día anterior hizo 8 carreras llevando y trayendo gente del aeropuerto, y ahí se quejaba ya un poquito, bastante menos. Pero bueno, la maratón se defiende sola en caso de que se tuviera que defender. No es mi trabajo, no es mi intención. Yo hoy vengo a contaros, a hacer un pequeño repaso, porque hoy vemos el gigante, hoy vemos un evento que brilla a nivel mundial, pero quería repasar un poco y que no siempre fue así. La primera edición de la Maratón de Valencia se celebró en 1981, un 29 de marzo. En marzo, la maratón era en marzo. 640 corredores, 640 finishers, de los cuales solo hubo 7 mujeres que terminaron ese año. Vamos a ir estando muy atentos a la evolución del dato femenino durante el resto de los años. En 1984 se produjo el récord más longevo. Vicente Antón Pastrana logró una marca de 2:14:01 que nadie superó en 17 años. Flipa. 17 años la marca puesta. Juana Pablo se convierte en la primera mujer en bajar de las 3 horas en la maratón de Valencia. Ese fue el año 1984. En 1988, Valencia acoge el Campeonato de España Absoluto de Maratón. Este privilegio pues sirve un poco para convencer al ayuntamiento para que autorice un año después un circuito pues que fuera totalmente urbano, porque hasta entonces corrían eso de iros a correr al campo, que oigo cada maratón, cada vez que el tráfico se ve afectado, y que alguna vez, esto recuerdo en la maratón de Madrid, me llegó un tipo y me pegó una voz con un tono bastante desagradable: a ver si iros al campo a correr. Y cogí y le dije con el micrófono, lógicamente yo grito bastante más con la potencia del micrófono y altavoces y tal, digo: a ver si te vas tú al Jarama a montar en coche. Bueno, se le encendió la vena que no veas. Pasamos a 1989, el primer circuito urbano de la maratón. 9 años que les costó lograrlo, poder meter la maratón dentro de la ciudad, pero todavía tenían mucho que mejorar. Aquellos corredores compartían la calzada con el tráfico abierto, ¿vale? Rodado, y el ganador casi fue atropellado. ...1991, el año del aguacero. Una tremenda tromba de agua no impide a Eliseda Pucurrul ganar por tercer año consecutivo. Algo que nadie más ha logrado, con su mejor tiempo, 2 horas 43 minutos 14 segundos. La verdad es que es una gloria que la propia maratón tenga dentro de su página web un apartado para poder recordar la historia de la carrera, porque esto que os estoy contando os lo estoy leyendo directamente, no me he hecho un guión aparte, y justo dándote las perlitas adecuadas. 1993, primera llegada a las pistas del tramo 3 del Turia. Después de 12 años en la Alameda, se decidió trasladar la línea de meta a las pistas de atletismo del Estadio del Turia, donde una valenciana, Mónica Pont, se proclama campeona de España. 2 horas 15 minutos 3 segundos es el tiempo que hizo el vencedor. Estoy viendo una foto de la línea de meta. Pancarta de meta, bueno, la línea de meta, el arco de meta, pues igual tenía 4,5 metros de largo. O sea, no es el arco que veis en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, allí con unos cronómetros gigantes y tal. Va en Caixa, patrocinaba Gatorade, Coca-Cola, y la cinta de meta era de Reebok.
En 1995 y 1996 se mete la figura del maratón compensado. Ojo, para distinguirse del resto se intenta con esta fórmula, con una especie de hándicap que permite salir antes a veteranos y mujeres y poder aspirar al triunfo absoluto. Estoy viendo ahora una línea de salida bajo una pancarta de Continente. Recordar que Carrefour antes no se llamaba así, lo llamábamos el Continente. Plagado de veteranos, de gente mayor con bastante alopecia, la mayoría de ellos, saliendo pues antes para darles ese hándicap, esa ventaja que les permitiese a los veteranos y mujeres aspirar al triunfo final. 2002 pasamos a la exhibición de María Abel. Estoy viendo la foto, también cinta de Reebok entrando en las pistas, una Coca-Cola gigante, Cruzcampo patrocinando el evento, 2 horas 28 minutos para ella y 2:28:08 para ella, para María Abel. Una exhibición tremenda. Ya Continente ya no existía, ya existía Carrefour, que estoy viendo también otra pancarta. Pasamos al año 2010. EDP está patrocinando el evento. Trinidad Alfonso también. Bueno, luego os contaré una historia un poco acerca de Trinidad Alfonso y toda la evolución que leí. Estuve leyendo un artículo muy, muy, muy interesante en Levante, en el periódico Levante, el Mercantil Valenciano, donde Moisés Domínguez cuenta bastante de la historia, y ahora os leeré algunos fragmentos porque está realmente muy, muy guay. Os dejaré el enlace en la descripción. Os decía, 40 aniversario, tenemos en 2010 que hay otra barrera y tenemos al keniano David Ngali, que se impone con un tiempo de 2:09:45, el primer corredor en acabar el maratón de Valencia en menos de 2 horas y 10 minutos. Eso estamos en el año 2010. Fijaros los tiempos, en qué tiempo se movía la maratón, ¿vale? Porque 2010, eso es hace 15 años, se ha ganado en 2:2 este año, quiero recordar. Llegamos a un año clave, 2011, la maratón cambia de fecha, se pasa de la primavera se pasa al otoño, a noviembre, y se concentra la salida de la meta en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ese mismo año se superan los 5.000 llegados a meta. Y nos deja una foto icónica de la que hablaré después, ese 2011, la foto sobre los dos puentes, sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que llamaría la atención en todo el mundo y que marcaría la línea de un destino, del destino de una de las mejores carreras del mundo. En 2012 llega el gran impulso. La Fundación Trinidad Alfonso empieza a impulsar la maratón y facilita el despegue definitivo para convertirse en una carrera referencial internacional. Es muy importante saber cómo entró la Fundación Trinidad Alfonso, cómo y cuál era el objetivo final, porque en general Intercorredor Popular simplemente se simplifica un poco el mensaje y se piensa, bueno, pues voy a hablar en castellano llano, ¿vale? La pasta del Roig, que la mete y así pues cualquiera monta una gran maratón. Sí y no. Dentro de la entrada de la Fundación Trinidad Alfonso se entra con un gran plan donde hay un importante apoyo económico en el inicio, pero con un plan ya de desescalada del apoyo. Quiero decir, la maratón a día de hoy es completamente autónoma. Sigue la fundación aportando algunos recursos, etcétera, pero la maratón ya entre lo que genera inscripciones y patrocinadores es completamente autónoma, cosa que no era en aquel año 2012 donde tuvo ese gran impulso. Pero es importante que sepáis que cuando entró la Fundación Trinidad Alfonso ya era con un plan de desescalada del apoyo para ir quitándole los ruedines, ¿no?, de la bici, si fuera un niño que acaba de empezar a montar en bicicleta, ir quitándole los ruedines de la bici. Y me parece también que es una historia curiosa que
me gustaba contar ahora. 2013, el año que también por primera vez en 33 años más de 1.000 mujeres logran cruzar la línea de meta. Un gran salto desde las 7 que lo lograron en aquella primera edición. En 2013, antes he dicho 40 aniversario, creo que me he equivocado, porque estaba leyendo una foto mal. En 33 años, en este 2013, se da el salto para que empiece a haber también la mujer, no solo en Valencia, sino en muchos sitios, empiezan a haber muchas más mujeres corriendo. 2014, el año que la corrí yo. No lo pone en la web de la Maratón de Valencia. El año que Contador vino aquí a correr. No. 3 horas 41 minutos. Mejoré 42 minutos mi anterior marca. Yo debuté en maratón en 4:23 y le metí 42 minutos a la marca corriendo en la Maratón de Valencia y cruzando esa pasarela de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Bueno, estoy viendo fotos, yo creo que no era la pasarela, era una de los laterales. No era correr sobre el agua, pero más de 10.000 finishers ese 2014. 2014 ya 10.000 finishers de la Maratón de Valencia. A partir de ahí empieza a quedar ya grabada dentro del corredor nacional como una seria opción para hacer marca. Lógicamente, yo después de haber, mi única experiencia como maratón era la Maratón de Madrid, en uno de los recorridos más duros de la historia. Pasar a correr a Valencia, pues yo flipé en colores. O sea, porque mi entrenamiento, mi peso y todo, yo había mejorado mucho, pero no había mejorado 42 minutos. Yo creo que el tema del circuito tuvo algo que ver. En 2016, la IAF reconoce a la Maratón de Valencia como el primer maratón de España con la etiqueta oro. Y este año llegan a la meta más de 15.000 corredores. O sea, en 2 años metió un 50% más de corredores, con más de 2.000 mujeres en la línea de meta. Las etiquetas estas de la IAF al corredor popular como tal, pues te puede parecer accesorio, algo folclórico, algo que no va contigo. Esto implica pues tener unas marcas, tener un circuito determinado, implica, por ejemplo, la obligación de retransmitir la prueba por televisión, que eso es algo que a lo mejor muchos de vosotros no conocéis. Implica determinado nivel atlético también, para que los atletas puedan venir, tener facilidades, etcétera. Y todo esto lo que hace es que a ti como corredor popular pues vas a tener el mismo agua a los habituallamientos, el mismo número de voluntarios. No, es probable que no percibas una mejora, un cambio extra, pero para el crecimiento de la maratón, pues que se vea un inglés que vea la línea de meta de la Maratón de Valencia por la retransmisión deportiva, porque Alex G, el triatleta, el campeón olímpico, ha hecho marca inglesa, de repente, pues quiere comprar la idea de poder correr en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, de llegar a esa línea de meta, al igual que pues yo compré viendo un documental ya sabéis, lo he repetido muchas ocasiones, de Haile Gebrselassie, Informe Robinson. Yo vi a Gebre llegando a la puerta de Brandenburgo, a mí se me caían los lagrimones y dije, yo quiero correr ahí a cualquier precio. Pues eso es lo que está pasando, amigos. No sé si se retransmitió para más de 120 países, una auténtica barbaridad. Se retransmitió, que ellos sepan, Teledeporte, en Movistar Plus, en Apunt, y luego señal internacional para muchísimos países, canales de YouTube. Toda esa gente estaba viendo a gente feliz, contenta, con su mejor marca personal en la línea de meta corriendo sobre las aguas, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Pues con todos esos te vas a tener que pegar para un sorteo de la Maratón de Valencia, porque todos esos van a querer entrar en el ballot. En 2018 empiezan a aparecer la élite mundial. 2018 y la élite mundial no se refiere en cuanto a la animación, porque fue el primer año que yo tuve la inmensa suerte de poder
daros un empujoncito para romper el muro. La élite mundial, la etíope Leudel Gebreselassie aupa Valencia entre los 10 maratones más rápidos del mundo al bajar de 2 horas. El etíope Gebreselassie en 2 horas 5 minutos, 2 horas 4:31. Yo recuerdo perfectamente aquel día, lo vi pasar, luego estuve en el viaje de vuelta viendo la retransmisión en Teledeporte, cosa que siempre hago, que voy a la Maratón de Valencia, luego me pongo la retransmisión para poder disfrutar de la prueba, porque yo, lógicamente, tengo una visión muy limitada, únicamente veo el ratito que pasan las élites, y luego durante algún rato miro a la pantalla pues para ver qué tiempos ha habido, el mejor hombre, la mejor mujer, para poder eso, y entonces pues me gusta disfrutar del resto de la prueba y ver la retransmisión deportiva. Llegamos a 2019, llega la etiqueta platino, que ya no es la de oro, la Gold Label, es la de platino, ya es la repanocha. La etíope Roza Dereje baja de 2 horas y 20 minutos en la maratón, 2:18:30, y por primera vez en la historia coinciden 4 mujeres por debajo de 2:19. La compatriota Kinde Ataonau Aleyeu, lo estoy diciendo mal seguramente, eleva aún más la plusmarca en hombres 2:3:51 y el primero de más de 21.200 corredores, 4.000 de ellos mujeres. 21.200 corredores 2019, para que echéis cuentas de cómo ha crecido exponencialmente la maratón. Estamos hablando de una maratón que no llegó a 3.000 corredores en 2019, que es algo que contaremos un poquito ahora la intrahistoria con el artículo que os comentaba del periódico Levante. 21.000 ahora en 2019. En 2025 había 36.000 dorsales, con más de 30.000 llegados a la línea de meta, ¿vale? O sea, es que es un tercio más que los que llegaron en 2019 en un transcurso de apenas 6 años. Ha sido un viaje increíble en el tiempo, pero vamos a remontarnos un poquito a ese 2009 para que ir entendiendo un poquito cómo fueron cambiando las situaciones reseñadas, ya os digo, en este artículo del compañero Moisés Domínguez en el Levante, que debe ser el Mercantil Valenciano, que es que lo vi y me gustó mucho y dijo, esto os lo tengo que contar a los compañeros de Contando Kilómetros Podcast, porque en ese 2019, pues en 2009 este maratón no era este pedazo de monstruo que revienta récords, que paraliza la ciudad completa y pone a medio planeta a refrescar ahí para buscar el dorsal. Ya muchos de vosotros, creo que recordar que de las plazas había 10.000 dorsales para los corredores. Hay un plazo para que el que corrió en 2014, o sea, en 2025, pueda correr en 2016, dorsal garantizado, y los 10.000 primeros a 80 euros. Eso ya se ha acabado y ahora estamos en el otro tramo de precios, donde podéis comprar el dorsal, pero sin lotería. Cuando se apaguen, las plazas restantes pasarán a ser una lotería. Y en ese 2009, Valencia, cuando el running empieza a explotar, empieza a estar de moda, pero la maratón de Valencia pues no está de moda. Y leía en el artículo que fue la historia un poco de un cambio de piel, ¿no? De una especie de renacer, de tocar fondo, porque 3.000 corredores objetivamente para una maratón con una ciudad como Valencia, pues es muy raquítico, ¿no? Y aquello pasó pues de ser una carrera medio decentilla, apañada, a ser una de las mejores pruebas del mundo, y vamos a ir repasando muchos de esos datos de cuál fue ese viaje. Decía, en 2009, menos de 3.000 corredores, para que te hagas una idea, pues por ponerlo en proporción, más de 30.000 han llegado a la línea de meta en este 2025. Ese año fueron 2.765 corredores y la participación femenina, pues prácticamente simbólica. Ganaron Andrés Mico y Maxime McKinnon, pues dos corredores habituales, bastante duros, bastante buenos, pero con marcas que no precisamente señalaban a un maratón de élite, como puede ser ahora, que se ha bajado
pues ha hecho 2.14 en mujeres y 2.2 en hombres. 2.26.57 para él y 2.50.46 para ella. Joder, para ti, para mí, son tiempazos. Pero para la élite de una maratón, pues es cuestiones alcanzables a nivel popular. Aquella edición, para rematar, terminaba en la Marina, sin ni épica, sin ambiente. Allí no estaban ni los familiares de los corredores. Era una edición decrépita, justo cuando correr empezaba a estar más de moda que nunca. El running había sustituido al footing y había la ciudad había muchas carreras. Había muchas carreras, muy buenas carreras, pero la que no explotaba era la que debía ser precisamente la carrera reina. El maratón pues tenía un toque desordenado, viejete, sin identidad. Y lo peor es que estaban apareciendo alternativas en otras ciudades que empezaban a quitarle el protagonismo. Yo recuerdo cuando empecé a correr, las más guay molonas eran Madrid y Barcelona. Sevilla y Valencia, yo empecé a correr en 2011, más o menos, para que veáis cómo va cuadrando fechas y con todo el histórico que os he contado antes. El primer giro, pues la ciudad decide actuar. En esos años se estaba redactando el plan estratégico del deporte en Valencia y hay 3 señores muy importantes, Cristóbal Grau, Luis Cervera y María Ángeles Vidal. Y estos 3 se dan cuenta de algo obvio. Aquí tenemos un carrerón que está sin explotar. Esto es plano, es rápido y es perfecto para correr. Aquí podría ser un escaparate de un evento mundial si se hicieran las cosas de otra manera. Intentaron pues plasmar un nuevo modelo que fuera menos un evento que molesta a la ciudad para un evento del que pueda presumir la ciudad. El ayuntamiento metió una inyección económica, Kelme entra como patrocinador y empiezan a llegar otra vez los corredores de élite africanos. Os contaba antes, en 2010 ya hay un síntoma. David Gaji, no lo voy a decir bien. No es que todos se apelliden, no lo voy a decir bien. Es que cada vez que viene un nombre de estos, pues no lo voy a decir bien. 2:9:45, la primera vez que se baja de 2 horas 10, el récord del maratón, pero la participación seguía estancada todavía en torno a esos 3.000 corredores. Estaba la maratón todavía en tierra de nadie, faltaba pues que algo grande, algo que la empujase, algo que hiciese clic en las cabezas de no solo de los organizadores, de la ciudad en sí, del ciudadano valenciano y del resto del mundo. 2011, os hablaba, muy importante, el año que lo cambió todo. Ese año se cambió la fecha, se pasó de febrero a finales de noviembre. Yo recuerdo, corrí la carrera en 2014, pues aquello fue un 14 o un 21 de noviembre. Muy buena temperatura. Además, al colocarse en ese tramo del calendario era pues mucho más atractivo para los élites y para los populares. Cambiaron el escenario también. Salí de meta en la ciudad de las artes y las ciencias, algo de lo que la ciudad podía presumir. De correr por calles cualquiera, por ahí en un descampado, en un polígono, acabar en la Marina, a convertirse en una carrera de postal. Además, entra Divina Pastora Seguros, en alianza con Correcaminos y el organizador en la época, que era Talentum. Y una cosa que no os he contado antes, que también me parece fundamental. Vosotros sois muy jóvenes y no os acordaréis. Pero es que la Maratón de Valencia antes tenía un 10K paralelo. Y eso fue una jugada maestra para, primero, justificar la paralización de la ciudad, porque ya tenían un número de inscritos mayor, y además para atraer más gente en un plan familiar donde ella podía correr la maratón y él podía correr el 10K, o viceversa, o los dos correr el 10K o los dos correr la maratón, pero habría un poquito porque había también mucha gente que no quiere pegarse en la pecha a correr, que ya te digo yo que es correr una maratón. La aparición de ese 10K pues multiplica la participación y alimenta también la fiesta, el ambiente, ¿no? Que todo el mundo quiera ver, conocer, bajar a animar la maratón, porque también, pues lógicamente también había muchos valencianos corriendo la prueba. Y ahí es donde llegaba la imagen que os comentaba antes, en ese 2011, en el puente del Olivete, de Monte Olivete,
donde vemos 2 carriles llenos de corredores en una imagen aérea, no sé si de dron o de helicóptero, y se ve una marea humana. Tenemos más de 10.000 personas. Recordemos de dónde venimos, ¿vale? Menos de 700 finis en la edición inicial, en 1981. En 2009 tocamos fondo con 2.700. Nos vamos a 6.000 corredores de maratón y 4.500 en el 10K, salida paralela, y esa imagen pues fue viral antes de que existiera lo viral, decía aquí en el artículo el compañero periodista Moisés, y dando a entender al mundo, enseñándole al mundo, hey, soy Valencia y mirad qué salida más chula tengo. Esa era la salida, porque la línea de meta sobre el agua en el Museo de las Artes y las Ciencias, en la pasarela azul, ya es unos iconos. No era una cuestión solo estética, además los 10 mejores hombres y las 10 mujeres que llegan a meta hacen marca personal. Ahí ya nos está diciendo algo. Yo es algo que explico también mucho en la locución cuando estoy en el micrófono. Digo, señoras, señores, esto lo están viendo en 180 países, 190, donde estén mandando la señal de televisión, pero es que mañana, pasado, Valencia estará en una portada de, me lo invento, de un periódico deportivo de Puerto Rico, o de un periódico deportivo de Uruguay, o un periódico deportivo de Ucrania, de Turquía, porque alguien ha hecho la mejor marca de la historia de un ucraniano, de un peruano, de un uruguayo o de un brasileño, y la ha hecho en Valencia. Y eso vendrá. Fulanito Pérez, récord nacional en Valencia. Y eso también es proyectar en esa imagen de marca, ¿no? Y imagínense que ese peruano, ese uruguayo, ese brasileño, ese ucraniano ve la foto llegando a la Ciudad de las Artes. ¿Cómo no vas a querer ir a correr allí? Donde te estás viendo todos los días que todo el mundo bate récords y que es un sitio increíble para correr. Pues con todos esos nos vamos a tener que pelear por el balón. Se mejora el récord del año anterior, punto de inflexión, y Valencia empieza a entrar en ese circuito mundial y entra fuerte. También llega la llegada de Juan Roig, que le da otro empujoncito, que ve aquella imagen del puente lleno de gente de la marea humana, de ese mensaje de esfuerzo colectivo, y lo interpreta como un anclaje perfecto para su filosofía personal. Medio año después anuncia su entrada como copatrocinador. Y vosotros, vosotras, si habéis corrido en Valencia, si habéis corrido en la ciudad del running, habéis leído que el running, que Valencia es cultura de esfuerzo. Lo habéis leído en muchísimos sitios y todo eso viene por el señor Juan Roig. Félix Kipkeboy Kenny corre en 2:7:14, el maratón más rápido jamás corrido en España. Y a partir de ahí, pues la Fundación Trinidad Alfonso toma el mando. Ya os comenté de qué manera y cómo se profesionaliza la gestión, se define una marca propia y se suman en todas estas etiquetas internacionales hasta la Platinum que os he contado, y se convierte en el evento deportivo del año en España, este maratón. La ciudad se cierra un domingo entero, sí, pero ya nadie discute. Todo el mundo sabe que es bueno para todos. Y esa ha sido la evolución desde 1981, pasando por el año clave en 2009, con esa historia, con ese encanto, con esos corredores. Andrés Mico, que ganó el Vaquero de Villena, que sigue corriendo y ganando todo lo que pilla, y que organiza además una San Silvestre en su pueblo, unas cuestas imposibles y muros verticales que queman las piernas, pone aquí en el artículo. Maxine McKinnon, la inglesa de Murla, empezó a correr con 40 años y llegó a lo más alto del triatlón y de Ironman. Lamentablemente falleció en 2020 y su historia sigue siendo un punto de inflexión, ¿no? La mujer que ganó aquella edición de 2009 con una marca aparentemente tan modesta. Tú hoy ves el azul de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ves las calles a rebosar de gente animando, porque Valencia te lleva en volandas. A mí no me lo cuentan, yo la he corrido en 2 ocasiones.
una entera y otra corrí 27, 28 kilómetros de la maratón. He visto la maratón desde dentro y desde 2018 tengo la inmensa suerte de esperaros a todos y a todas para romper el muro en Vals de la Ballestera. Pues este gigante que veis ahora, donde todo es luces de colores, purpurina, pues hubo un tiempo donde no fue así, donde tocó fondo y hubo gente que estuvo dispuesta a reconocer que así no se podía seguir y apostaron por una visión más moderna, más estética, más técnica y más rápida, porque cuando todo está encarrilado, apareció aquella foto icónica que lo cambió todo. Y cuando llegues a la línea de meta y veas esa alfombra azul corriendo sobre el agua, uno de los mensajes que lancé en muchísimas ocasiones durante toda la mañana del domingo, piensa que estás llegando a una línea de meta que no siempre fue así, que no tuvo ese calor, ese brillo, esa brillantez, esa calidez, que en muchas ocasiones fue fría, a una sala a las afueras de la ciudad, con muy poquita gente corriendo a tu alrededor también y pues con un pequeño desastre, bueno, no a nivel organizativo, pero sí a nivel de números, porque no justificaba para nada un evento que apenas llegaba a 3.000 personas. Y esta ha sido la pequeña historia para que conozcáis un poquito mejor. Tengo muchísimas ganas de que alguien de la Sociedad Deportiva Correcaminos, y si puede ser Paco Borao, que es una persona a la que admiro muchísimo, también lo he contado en muchas ocasiones, yo llegué en 2015 a la línea de meta pues en torno a unos 5 minutos antes del cierre de meta. En esas 5 horas y media que daba en su momento la carrera, o 6 horas, no recuerdo bien. ¿Y sabéis quién estaba allí dando la mano uno por uno a todos los finishers, a todos esos pobrecitos que llegábamos destrozados en ese tiempo? El mismísimo Paco Borao, el director de la Sociedad Deportiva Correcaminos, o presidente, o el cargo, no sé, está también por ahí en la Asociación de Maratones. Una persona increíble que me gustaría que viniera a contarme anécdotas de cómo unos amigos en un bar formaron la maratón de Valencia, que esa será otra historia. Si te ha gustado este episodio, te rogaría por favor que le dieses un like, que lo compartieras con amigos, que nos dejases un comentario y que lo recomendases a tus grupos de amigos, amigas, corredores o valencianos o aquellos que desprotican un poco de cómo son las cosas ahora en la Maratón de Valencia, pues que entiendan un poquito también todo el tránsito que ha tenido la prueba y de lo orgulloso que nos debemos de sentir del producto español que estamos ofreciendo al resto del mundo. Porque claro, cuando vemos los puentes de Nueva York y la salida con el New York de fondo, y cuando vemos la Puerta de Brandenburgo, tú, yo, nos enamoramos también un poquito, o llegar al Estadio Panathinaikos de Atenas, nos enamoramos un poquito de Atenas y parece lícito que quieras ir a correr a esos sitios. Pues al resto del mundo les pasa exactamente igual. Y si no te ha gustado el episodio, pues por favor recomiéndaselo a tus enemigos y que se jodan. Hasta la semana que viene. Gracias por escuchar Contando Kilómetros Podcast. Play me like a bass guitar, simmer down.